después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 40 y 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre bueno, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti en esta noche y nos acercamos a ti invocando el nombre del Señor Jesús, pidiéndote que tu presencia, Señor, ministre a nuestras vidas a través de tu palabra, que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones, Señor. Revitalízanos y llénanos de gozo, de esperanza, para que abundemos en el creer por el Espíritu Santo, Señor. Pues tu palabra dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor, habla nuestras vidas y que sobre todo tengamos un corazón dispuesto para escuchar y atender a lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Dios. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Luego de Pentecostés, ¿verdad? Después de que ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia es capacitada para comenzar a cumplir con la misión que el Señor les había encomendado. ¿Y cuál era esa misión? Testificar que en Jesucristo está el perdón de los pecados y la vida eterna. Pedro predica su primer sermón y se convierte en 3,000 personas. Y luego de esto, sube Pedro al templo, la hermosa, y ahí sucede un milagro. Dios levanta a un paralítico que tenía más de 40 años de estar en esa condición. Y luego de esto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, vuelve a predicar la palabra y en ese momento se convierte en 5,000 personas. Pero cuando la palabra comienza a extenderse, cuando la gente comienza a recibir el mensaje de Jesús, los líderes religiosos de Israel que habían sido, digamos, parte de los que mataron al Señor, se levantaron en oposición a la fe. Porque si de algo nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, es que donde se predica el evangelio, Dios se manifiesta. Y eso es cierto. Pero donde también se predica el evangelio, el enemigo va a hacer hasta lo imposible para estorbar la obra. El Señor nos había advertido de estas cosas y que estas cosas era necesario que acontecieran. Y entonces dice que los líderes religiosos llevaron presos a los apóstoles y los llevaron delante de ellos y ellos los incitaron a que no predicaran en el nombre de Jesús, pero ellos dicen, no, nosotros vamos a hablar de Jesucristo, vamos a seguir siendo testigos de lo que hemos visto y hemos oído, no nos vamos a callar. Amén, gloria a Dios. Pero luego de ser liberados esa primera vez, ellos llegan a los suyos y tienen temor, ¿verdad? Tienen miedo, pero ellos no dejan que el miedo los paralice. Ellos se reúnen y unánimes, dice la Biblia, alzaron la voz a Dios en oración. Y luego de que ellos oraron y le pidieron a Dios valor y le pidieron que Dios testificara y confirmara su predicación por medio de los milagros, las señales y los prodigios. Dice la Biblia que aquel lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que después de eso hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y después de eso sucede lo que nosotros hemos leído. Ellos vuelven a ser llevados delante de los líderes de su tiempo, pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, cuando ellos padecen, cuando ellos son azotados, dice la Biblia que salieron de la presencia de aquel concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Por causa del nombre de Jesucristo. ¿Y por qué es que ellos se sentían gozosos de padecer por causa de Jesucristo? Porque ellos habían entendido y creían firmemente en aquello que el mismo apóstol había predicado, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Y si solamente en Jesucristo hay salvación, y nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, y en Jesucristo tenemos salvación, ¿por qué hemos de amilanarnos cuando los hombres se levanten contra nosotros? ¿Verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Dice el versículo 42, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y aquí nosotros podemos aprender dos cosas. Lo primero es que no tenemos que callar la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejarnos vencer por el miedo. Y yo no te voy a decir, hermano, hermana, que me estás escuchando, que no tengas miedo. Porque si no tuvieras miedo, dejarías de ser un ser humano. ¿No? El ser humano tiene miedo. Uno de los instintos primarios del ser humano. El miedo, así como te puede paralizar en una situación, también el miedo te puede salvar. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no debemos ser dominados por el miedo. Porque nosotros, a diferencia del mundo, tenemos la luz de la verdad. Y debemos estar dispuestos a padecer por causa del Señor Jesucristo. Y lo segundo que nosotros podemos ver al leer este pasaje es que el centro de la vida de la iglesia y el centro de su mensaje y su predicación es Jesucristo. Porque solamente cuando se anuncia el nombre de Jesús, porque solamente cuando se invoca el nombre de Jesús, porque solamente en el nombre de Jesús hay poder. Amén, gloria a Dios. Por eso David, aunque en el tiempo de David, ¿verdad? Jesucristo no había venido, David fue sabio y entendió esto cuando se enfrentó a Goliat. Cuando se enfrentó a Goliat no confió en su buena puntería, porque era un hombre era un joven que había practicado con la honda, tenía muy buena puntería. Él no pensó en utilizar la armadura de Saúl o la espada del rey para enfrentarse contra Goliat. Sino que cuando él se para delante de aquel gigante, ¿qué es lo que le dice David? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, Jesús también, ¿no? Porque Jesús es Dios. Pero él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y lo decía el hermano Félix ayer, si el Señor no edifica, si el Señor no guarda, si el Señor no nos respalda, hermanos, si Dios no nos ayuda, si el Señor no abre las puertas, si el Señor no nos acompaña, hermanos, seríamos las personas más miserables de la tierra. Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué hemos de atemorizarnos? ¿Por qué hemos de amedrentarnos? ¿Por qué hemos de paralizarnos? ¿Por qué hemos de callar que en el nombre de Jesús está la salvación de los hombres? Que en el nombre de Jesús nosotros debemos llamar al arrepentimiento a nuestros vecinos. En el nombre de Jesús nosotros debemos de predicarle a todos cuantos nosotros conocemos, porque solamente en el nombre de Jesús hay esperanza de salvación. Solamente a través de Jesucristo, el hombre y la mujer, el niño, el joven y el adulto y el anciano pueden encontrar vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y recuerdo una historia del Antiguo Testamento, después de que Eliseo había anunciado de que Dios iba a proveer alimento para Israel. Israel estaba sitiada por el ejército sirio. Y dice la Biblia de que afuera de la ciudad estaban unos leprosos, ¿verdad? Y usted sabe que los leprosos no eran bien vistos por las personas, ¿no? Se les expulsaba, se les alejaba por temor de que pudieran contagiarse con aquella enfermedad terrible como es la lepra. Pero mire que Dios utiliza incluso a esos leprosos para sus planes y sus propósitos. Porque después de que Dios ahuyenta al ejército sirio, ¿verdad? Cuando les hace creer que viene un gran ejército contra ellos y ellos dejan todos sus víveres, todos sus alimentos, todos sus tesoros, sus ropas en ese campamento, y ese campamento queda vacío y esos leprosos llegan. Dice que ellos se pusieron a comer y a beber y tomaron monedas de oro y tomaron vestidos y fueron y los enterraron. Y hasta ahí esa historia hubiese pasado desapercibida. Pero dice la Biblia de que uno de ellos le dijo a sus otros compañeros,
Pero ¿por qué nosotros no vamos y damos el anuncio en la ciudad? Porque si callamos en esta hora, algún gran mal podría venir sobre nosotros. Vamos y anunciemos esta buena nueva a las personas de la ciudad. Y efectivamente eso fue lo que ellos hicieron. Hermanos, si ellos se hubieran quedado con la bendición y no la hubieran compartido, Dios se los hubiera demandado. Y yo le pregunto, ¿has recibido la bendición de la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Lo has compartido? ¿O te lo has quedado solamente para ti? La iglesia de Jerusalén entendía que no podía desaprovechar ninguna oportunidad, porque ellos no solo predicaban en el templo, porque ellos hubieran dicho, bueno, en el templo, como es el lugar de adoración, solamente ahí vamos a ir a predicar a Cristo, pero ellos no se conformaron con solamente predicar en el templo, sino que ellos también lo hacían en las casas. Y su mensaje era uno, el de Jesucristo. Y eso es algo que el apóstol Pablo aprendería y nos dejaría por escrito más adelante cuando les escribe a los corintios. Yo no me propuse, cuando fui entre ustedes, saber otra cosa, sino el anunciarles a Jesucristo y a este como crucificado. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, ni en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque es en Cristo que está el poder. Hermanos, ¿podría yo usar palabras persuasivas? ¿Podría yo intentar convencerlos a ustedes? Sin embargo, lo que hago en esta noche es únicamente decirles, prediquemos a Cristo, descansemos en Cristo, confiemos en Cristo, entreguémosle nuestra vida a Cristo, descansemos y esperemos en Él. Porque yo no puedo convencerles, pero en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús, los que estaban ciegos, los que estaban muertos resucitan, los ciegos vuelven a ver, el paralítico se puede levantar. Hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret hay belleza, hay hermosura. Gloria a Dios. Debería ser para nosotros, cuando pensamos en Cristo, como el hombre o la mujer que está enamorado. Así deberíamos de sentirnos por el Señor, apasionados por Él. Gloria a Dios. Y como le dije, puede que en el camino hayan grandes dificultades y hayan pruebas. Si no, vea lo que le pasó al apóstol Pablo en Hechos, capítulo 18. Dice la palabra del Señor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual está junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Gloria a Dios. ¿Qué nosotros podemos notar ahí? Dice la Biblia que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando que Jesús era el Cristo. ¿Y qué pasó? Hubo oposición. Pero eso no detuvo a Pablo. Amén. Ni tampoco debería detenernos a nosotros. Amén. Y de hecho, dice la Biblia que el fruto de testificar y anunciar a Jesucristo fue que el principal de la sinagoga se convirtió al Señor junto con toda su casa. Y no solamente él, sino que muchos de los corintios. Y ustedes han investigado, leído alguna vez cómo era la ciudad de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo. Cuando nosotros vamos y vemos cómo era el mundo antiguo, principalmente cómo era esta ciudad, nosotros para describir a personas que hacen
el mal o cometen pecados, utilizamos diferentes adjetivos. A el que sustrae lo que no le pertenece le llamamos ladrón. Al hombre que se acuesta con una mujer que no es su esposa le llamamos adúltero. Al que tiene relaciones sexuales sin casarse lo llamamos fornicario. Y utilizamos diferentes adjetivos, ¿verdad? Y se nombran diferentes formas. Pero en el mundo antiguo, si uno quería llamar a una persona que había cometido algún pecado, algún delito, alguna triquiñuela, únicamente bastaba con decirle, este es un corintio. En pocas palabras, en Corinto se daba todo lo que acabo de mencionar. Corinto era una ciudad cuya vida se basaba en la adoración al cuerpo y los placeres del cuerpo. Y sin embargo es en esa misma ciudad donde el Señor levanta una iglesia, porque dice que no solamente Crispo y su familia creyó, sino que cuando era predicado el evangelio por la boca de Pablo, oyendo los corintios, ¿qué cosa? El evangelio, creyendo, fueron bautizados. Y mire qué es lo interesante, mire lo que pensaba Dios de Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Y si solo nos quedáramos con esas dos palabras, hermanos, debería motivarnos a ser mejores discípulos, a ser mejores predicadores, porque para ser un buen predicador de Jesucristo no es necesario que hagas lo que yo estoy haciendo en este momento. Tú puedes testificar y predicar a Jesucristo. Tú puedes mostrarle al mundo con tu vida lo que Él ha hecho contigo. Tú puedes anunciarle a las personas que en Jesucristo hay arrepentimiento para vida, que en Jesucristo puede ser Él cambiado, transformado, restaurado, que en Jesucristo esa vida que estaba en oscuridad ahora puede venir a la luz, que en Jesucristo esa vida que se encaminaba a la perdición puede alcanzar esperanza. Pero ¿qué pasa si nosotros callamos? ¿Qué ocurriría si nosotros nos amedrentáramos a la primera de cambio en que haya dificultad o oposición? Hermanos, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sino habla. Y no calles. Y esa es la misma palabra que el Señor nos está diciendo en esta noche. ¿Cómo es que esta comunidad, cómo es que este lugar va a ser alcanzado? ¿Cómo es que esas personas que están en drogas van a ser salvas? ¿Cómo es que esas personas en el alcoholismo van a ser liberados? ¿Cómo es que esas personas cuyos hogares están destruidos van a ser restaurados? Es cuando la iglesia testifique en Jesucristo la restauración de las vidas. Es cuando la iglesia se levanta y predica valerosamente en el nombre del Señor que los niños serán salvos, que los jóvenes serán alcanzados, que los matrimonios serán restaurados, porque es Jesucristo el que hace todas esas cosas posibles. Cuando les digamos a las personas que no es con sus fuerzas, sino en el nombre de Jesús, que va a suceder eso. El Señor le dijo que hablara y que no se callara. ¿Y qué le dice más el Señor? ¿Por qué es que le manda no tener miedo, sino hablar y a no callarse? Por esto, porque yo estoy contigo. ¿Qué dijo Jesús cuando se estaba despidiendo de sus discípulos allá en Mateo 28:20? Al final del versículo hay una promesa que garantiza el éxito de nuestra misión, hermano. ¿Por qué cree que las almas hasta el día de hoy son alcanzadas? ¿Por qué cree usted que a pesar del escepticismo que prevalece en nuestra sociedad, a pesar del ateísmo, a pesar de la inmoralidad, a pesar del crecimiento del Islam y a pesar del crecimiento de tantas sectas y doctrinas e ideologías de nuestro tiempo, el cristianismo sigue vigente, los creyentes siguen aumentando en número, más iglesias se construyen, más naciones son alcanzadas por el evangelio? ¿Por qué? Porque el Señor nos garantiza el éxito de nuestra misión con su presencia.
Amén, gloria a Dios. Pero para que el Señor nos respalde, debemos ser fieles. Amén. El Señor le dice a los discípulos, porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú puedes salir a las calles, tú puedes ver en una esquina a gente consumiendo sustancias y tú puedes pensar que para esas personas no hay esperanza, pero mira, Corintio era peor que cualquier cosa que tú puedas ver en tu ciudad o en tu comunidad. ¿Y qué dice Dios? Yo en ese lugar donde la gente no tiene ninguna esperanza es donde yo tengo mucho pueblo. Gloria a Dios. Es en los lugares complicados, según nuestra óptica, donde Dios más se manifiesta. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No debemos de cansarnos de predicar y testificar de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y quiero leer un último pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo a Timoteo y dice Pablo o el Señor hoy a nosotros. Te encarezco, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. La iglesia tiene que cumplir su ministerio. Nosotros tenemos que hacer la obra de evangelistas. ¿De qué ser un evangelista? El que anuncia, el que proclama el evangelio. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es el evangelio? Y no quiero cosas complicadas, no nos vayamos al griego, al hebreo. ¿Qué es el evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ahí está, ese es el evangelio. Hay un sacrificio perfecto que Dios mismo instituyó para que a todo aquel que ponga su esperanza en ese sacrificio tenga paz con Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Es eso complicado, hermanos? ¿Requiere eso de profundo estudio teológico como para que nosotros no seamos capaces de transmitir ese mensaje? No, ese mensaje es sencillo, pero es ese mensaje el que transforma la vida. Amén, gloria a Dios. Por tanto, Pablo le decía a Timoteo que le encarecía, le ordenaba delante de Dios que predicara la palabra, que insistiera. Cuando los hombres casados que están acá estaban en el proceso de conquistar a sus esposas, fueron insistentes y no desistieron hasta que sus víctimas cayeron en sus trampas. Amén, ¿Sí o no? amén. ¿Por qué, si para eso fueron valientes, no han de ser valientes para insistirle a los hombres que se están perdiendo, que van rumbo a una condenación eterna, que crean en Cristo para que escapen de ese lugar? Amén. ¿No hemos nosotros de tener compasión y amor por esas personas? Porque así también un día hubo quienes tuvieron compasión de nosotros que estábamos rumbo a esa misma perdición y nos anunciaron en Jesucristo la salvación. Amén.
¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? No creas que porque estás en la casa del rey te vas a librar o vas a escapar, porque tú eres una judía también. Mira, le dice, ¿quién sabe si para esta hora es que Dios te puso como reina? Amén. Pero sabe una cosa, que si tú callas, salvación vendrá para nosotros los judíos de cualquier otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Si nosotros callamos en la hora decisiva, Dios va a salvar a las personas. Dios no se va a detener. Porque, hermanos, ninguno de nosotros somos insustituibles o indispensables. Si nosotros nos ponemos rebeldes, Dios levanta a otro. La obra de Dios se va a hacer con nuestro beneplácito o sin Él. Amén. Con nuestro acuerdo o sin Él. Hermanos. Pero, ¿qué es mejor? ¿Quién sabe? A veces yo me he preguntado, porque a veces yo digo, me hubiera gustado nacer en tal o cual fecha, dije yo, pero un día razoné, no. Si Dios me hizo nacer en esta época, es porque Él considera que en este tiempo es que yo voy a hacer la obra de Dios para Él. Que yo voy a cumplir el propósito que Dios estableció para mi vida en este tiempo, en este lugar. Hermanos, nosotros no nacimos o no estamos en esta época o tenemos esta vida por casualidad, sino que Dios nos ha preparado para esta ocasión, para este tiempo, para que nosotros seamos hoy la luz que testifica al mundo, como ya lo hizo Pablo, como ya lo hizo Timoteo y como lo han hecho los cristianos a lo largo de los siglos. Esta es nuestra hora, este es nuestro tiempo para que nosotros también prediquemos y anunciemos a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Que instemos a tiempo y fuera de tiempo. A veces pensamos que solamente cuando hay un culto se debe de hablar de Cristo. No, se debe de hablar de Cristo en cualquier oportunidad que se nos presente. Amén. El tema principal de conversación de un cristiano debería ser Cristo. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu tema principal de conversación? ¿Será que tu tema principal es béisbol, fútbol, alguna novela, alguna película, alguna serie, algún chisme? ¿Cuánto de tu conversación en el día gira en torno a Cristo, en torno a Dios? Hermanos, debemos ser sabios, debemos ser sobrios, debemos soportar las aflicciones, porque yo no te voy a decir que no habrán aflicciones, pero Dios está con nosotros y Él nos va a respaldar cuando comencemos a predicarle a la gente que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su bondad,